Capítulo 171. Llegar al segundo rango del núcleo no requirió mucho esfuerzo por su parte. En el lapso de 5 minutos, el núcleo de Liam se agitó con grandes cantidades de esencia mundial a medida que lentamente se reducía de tamaño, comprimiendo el estado sólido, Ora. El proceso requirió su atención y cuidado constantes, a menudo para hacer retroceder las paredes de su núcleo usando su energía mental para que no colapsara. Su abdomen ardía y se helaba al mismo tiempo, pero estaba acostumbrado a esas sensaciones. Mientras se condensaba lentamente, Liam sintió que su núcleo iba a explotar. Para su alivio, no fue así. En cambio, el Ora, de estado sólido comenzó a derretirse debido a la presión que enfrentaba. De sólido pasó a líquido y de líquido a gaseoso. Volvíamos al punto de partida. Sin embargo, la calidad del gaseoso, Ora, dentro de su núcleo era brillantemente pura y densa. Fácilmente superó la etapa sólida de su rango 1. Sus nuevas paredes centrales eran más resistentes y gruesas, aunque apenas eran del tamaño de la cabeza de un alfiler, y naturalmente absorbieron el gas Ora que vitalizó el cuerpo de Liam. Mis reservas de Ora se duplicaron. Sin un segundo de demora, sacó su técnica de cultivo Sadofire y la memorizó para más tarde. Cuando su núcleo se llenó hasta una cantidad decente, Liam dejó de absorber a Ora y se preparó para probar su oscuridad. ¡Puff! De inmediato, su mano estalló en llamas oscuras que surgieron alrededor de su palma. Eran de color negro puro y no dejaban pasar ni escapar la luz. El control de Liam sobre su elemento era mucho más preciso. Lo quiso de nuevo, y la oscuridad explotó en todo su cuerpo, corroyendo las tablas de madera sobre las que estaba y el techo sobre su cabeza. Liam apagó la oscuridad antes de que accidentalmente arruinara el barco. No pudo evitar soltar una risa emocionada por el futuro. La forja también debería ser mucho más fácil. Puedo purificar y limpiar partes de bestias mágicas sin sacrificar su fuerza y resistencia naturales. Al darse cuenta de que no le quedaba ninguna de sus propias espadas, eso es exactamente lo que hizo Liam. Sacó una bestia mágica tipo lobo preservada de su anillo y comenzó a forjar. Como esperaba, podía dar forma fácilmente a los huesos, dientes y uñas sin mucha dificultad. De hecho, hizo una katana y un wakizashi a la vez y luego absorbió la voluntad de la bestia. Liam esperaba que hubiera un efecto drástico cuando Shadow Panther se formara en su esfera mental, pero afortunadamente, no hubo nada alarmante, solo fue un poco más cruel y furioso de lo normal. El objetivo de Liam era descubrir por sí solo de qué nivel eran sus espadas. Una vez instalado en Hilali, podría intentar vender armas y armaduras para obtener ingresos estables, incluso sin la voluntad de la bestia imbuida. Al derrotar al lobo que devastó las paredes de su esfera mental, Liam rápidamente la rellenó con energía mental e imbuyó la voluntad de la bestia dentro de las espadas. Al examinar sus espadas, Liam frunció los labios. Desafortunadamente, sus expectativas eran demasiado altas. La elegante espada corta estaba cerca del nivel superior, debido a que era más pequeña y más fácil de imbuir con la voluntad de la bestia, y la katana estaba en el extremo inferior del nivel medio. Si dejara que la Pashchogo cocinara y la usara en una hoja a la vez, probablemente habría pasado al segundo rango. Debería empezar a añadirle significados. Pasó otro mes y Liam forjó, inscribió y cultivó repetidamente todo el tiempo. No había salido de su habitación desde entonces, y Jargón le dio breves actualizaciones sobre su buen viaje. Sus intentos de añadir significados a sus piezas forjadas fueron más complicados de lo que pensaba. La experiencia de Liam con Bloodweaving no se pudo aplicar a Primordial Forging. Eran métodos diferentes y funcionaban de diferentes maneras. Uno usaba sangre y el otro usaba los restos de una bestia mágica. Liam era un completo novato en ese sentido, incapaz de hacer nada utilizable, pero estaba aprendiendo rápidamente de sus errores. Bloodweaving progresó mucho más suavemente. Debido al aumento de la pureza de la sangre de Liam, podía inscribir espadas que se acercaban al nivel medio del rango 2. Una hazaña asombrosa que era completamente impensable para alguien de su edad. Sin embargo, llegar al nivel medio fue otro obstáculo con el que Liam tuvo algunas dificultades. Parecía haber llegado a un cuello de botella.
Su comprensión de los conceptos estaba por detrás de su habilidad de tinta y enlace, lo cual era comprensible por decirlo menos. El resultado general de su reclusión le dio la libertad de practicar otras piezas de armamento y armadura. Una Volunteer Bastion tomó cualquier forma que se le diera. Liam intentó hacer armaduras para absorber ataques, arrojando agujas y cuchillos, dagas y más. Obviamente, su experiencia con esos elementos era deficiente, por decirlo menos, y ninguno superó el nivel medio del primer rango. No obstante, eran utilizables y el Blood Troop podía usarlos. Por otro lado, la técnica de cultivo de Shadowfire era algo con lo que Liam estaba satisfecho. Le hacía sentir como si alguien le estuviera clavando una daga recubierta de ácido en el abdomen cada vez que cultivaba, pero era efectivo y doloroso. Al concluir su forja y cultivo del día, Liam decidió salir de su habitación. Los miembros del Blood Troop alrededor de su cabaña estaban jugando a las cartas e insultándose cuando Liam salió. Sus risas se calmaron mientras buscaban y escondían las cartas, saludando respetuosamente a Liam con la cabeza gacha. El aura de Liam era escalofriantemente fría debido a la migraña que estaba pasando, con su cabello descuidado y sus ojos inyectados en sangre haciéndolo parecer una bestia salvaje. Con un resoplido que sonó más como una risa, Liam pasó junto a ellos y entró a la cubierta principal. Los miembros de Blood Troop estaban ruidosos al principio, pero sus voces disminuyeron con la llegada de Liam. ¿Rebel torturó a estos tipos o algo así? ¿Por qué son tan tímidos? Al ver salir finalmente a su líder, Jargón dejó el timón del barco y se acercó a Liam con una sonrisa. Señor. Finalmente ha salido de su reclusión. Estaba a punto de informarle. Liam arqueó una ceja. ¿De qué? La sonrisa de Jargón se amplió mientras señalaba a la distancia. Las tierras hilalianas habían aparecido a la vista. Capítulo 172. Era de noche cuando aparecieron las tierras hilalianas, y era simplemente hermoso. Todo lo que los demás podían ver eran siluetas, pero Liam se acercó y vio la gran variedad de colores en que consistían las tierras. Montañas imponentes que se extendían hasta convertirse en nubes grises llenaban su visión. Tenían forma de bloques y no estaban inclinados como de costumbre, como pilares cuadrados conectados al cielo que se adelgazaban gradualmente desde la base. Bajando la mirada, Liam inspeccionó las fronteras y los puertos de atraque que aceptaban los barcos entrantes, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Orbes dispersos de luz blanca brillante iluminaron el espacio. Como postes de luz, estaban conectados al final de una planta alta y curva. En las altas torres, hombres corpulentos y de rostro severo, vestidos con túnicas en capas, indicaban firmemente a los marineros a dónde ir. Son fuertes. Incluso hay magos de rango 3 entre ellos. Ocultar mi apariencia ya no será tan fácil. Las torres estaban hechas con madera colorida, arqueada y entretejida, que brillaba con una luz suave. Cualquier estructura que Liam vio erigida en la frontera parecía hecha de forma natural, como si la colorida vida vegetal decidiera voluntariamente proteger y cuidar a sus habitantes. Incluso las aguas se volvieron más claras a medida que el barco se acercaba, con peces brillantes parecidos a koi creando débiles ondas debajo de su superficie. La naturalidad de Hilali era realmente impresionante para cualquier persona normal. Incluso Liam quedó asombrado por su belleza. Aprender sobre esto a través de libros e imágenes interactivas no le hizo justicia. ¿Has estado aquí antes? Liam le preguntó a Jargón, quien respondió con un rápido movimiento de cabeza. Una vez con Rebel. Sin embargo, no se quedó por mucho tiempo. Por alguna razón, parecía ofendido y enojado cuando regresamos a Echoria. Liam tarareó pensativo. A los nobles de Echoria se les prohibió estrictamente la entrada a Hilali. Esa fue parte de la razón por la que Liam lo eligió como destino. Después de varios incidentes de enfrentamientos contra otras sectas y gente local, Hilali simplemente prohibió a cualquier noble o mujer venir a su país. Liam se dio cuenta de que había sido una decisión acertada. Hilali solo aceptaba inmigrantes y miembros de la realeza, así como cualquier cultivador de rango cenital que no pudieran permitirse el lujo de ofender. Dicho esto, Liam necesitaba desesperadamente un baño antes de dar su primera impresión.
En su estado actual no dudaba en ser deportado a su llegada. Hargon rápidamente le mostró un baño y le dio a Liam un conjunto de ropa nueva. Uno de costumbre ilaliana. Era una túnica interior sencilla, acolchada con una túnica exterior negra y pantalones sueltos de artes marciales de un color similar. Iré a hacer los preparativos, señor. Mientras Liam se bañaba, los miembros del Blood Troop cambiaron su ropa para que combinara con las costumbres de Ylalian. Los más débiles parecían granjeros y trabajadores, mientras que aquellos con centros de poder relativamente fuertes vestían diversas túnicas de artes marciales. Hargon dirigió el barco al embarcadero más cercano, donde un artista marcial ilaliano se acercó y les indicó que salieran. El hombre alto, bronceado y musculoso de mediana edad vestía una túnica blanca y negra e irradiaba un aura poderosa. Para entonces Liam ya había terminado de bañarse. Su apariencia no cambió por completo esta vez, ya que las identificaciones solo eran necesarias al salir de Choria. Los propios artistas marciales eran los inspectores, jueces que determinaban la entrada al país. Solo los ojos rojo oscuro y dorado de Liam fueron cambiados por negro, con cambios menores en sus rasgos faciales y piel. Jerga era un hombre capaz. Conocía bien el idioma ilaliano y causó una buena impresión al artista marcial, denominándose a sí mismo un líder de aldea rico que buscaba mejores condiciones de vida y expansión del comercio. Hargon incluso señaló a Liam y lo mencionó como su hijo. Eso molestó a Liam por alguna razón, pero lo dejó pasar. El inspector pareció convencido. Hizo una breve inspección y anotó las caras, los nombres e incluso los rangos de todos. El propio Liam no fue una excepción. Aunque reprimió en gran medida su aura y se parecía a un mago de rango 1, aún así hizo que Ylalian le lanzara una mirada extraña. Junto con la historia de Hargon de haber invertido la mayor parte de los recursos de la aldea en su hijo pequeño, el inspector finalmente les dio un pase al país después de darles un breve resumen de cómo operaban las tierras. Tenga cuidado de no aventurarse en territorio sin nombre. Algunas sectas no son acogedoras y son lo suficientemente violentas como para matar al verlas, dijo el inspector con voz firme. Hay áreas sobre las que ningún sector tiene jurisdicción, zonas seguras donde no se permiten duelos o asesinatos. La mayoría de los civiles viven en esas regiones. Por su propia seguridad, no se aventure demasiado en los bosques o montañas. No todas las bestias espirituales son amigables. ¿Bestias espirituales? ¿Es ese otro término para bestia mágica? Se preguntó Liam. Con eso, finalmente se permitió la entrada al grupo. Bien hecho, expresó Liam junto a Hargon mientras la compañía comenzaba a desempacar sus suministros y llevarlos más allá del embarcadero. Gracias, mi señor. Pido disculpas por llamarte mi hijo, pero fue. Liam levantó una mano. Está bien. Liam desvió su atención hacia adelante. El paisaje parecía sacado de un cuadro. Más adelante había pequeñas colinas cubiertas de frondosos árboles, bordeadas de orbes de luz que iluminaban los atestados pasillos. La hierba de abajo tenía 1.000.000 de tonos de rojo, brillaba como metal y variaba en longitud, tallos parecidos a cebada y flores que sobresalían de su superficie. Las tiendas de campaña se alineaban en los pasillos en forma de venas, donde los comerciantes vestidos con prendas excéntricas saludaban a los nuevos inmigrantes con caras felices y les ofrecían pinturas, grandes lienzos con caligrafía, incluidas baratijas para vestir. Incluso había un río de agua azul que fluía más allá de las colinas, cuya fuente eran cascadas que brotaban de las montañas en bloques. Liam notó cómo la hora que los rodeaba funcionaba de manera muy diferente a la norma. Era de una densidad más pura y procedía de todos los rincones. Este lugar es mucho más complicado de lo que pensaba. ¿Las bestias mágicas también son diferentes? Se preguntó Liam. Una suave ráfaga de viento agitó el cabello de Liam. Es hermoso, un miembro de la troupe no pudo evitar expresar. Liam estuvo de acuerdo. Pero eso fue todo. Un momento después, el grupo se retiró hacia un lado más apartado de la entrada del campo, donde Liam tuvo que dar órdenes a los 2.000 miembros del Blood Troop. Capítulo 173. Liam comenzó dándole al grupo los jades que tenía en su poder.
Estaban vinculados al dispositivo de comunicación de Jargón, pero solo el jade de Jargón estaba conectado al de Liam. Nos separaremos aquí, le dijo Liam a Jargón, pero sus palabras se transmitieron de una persona a otra. Divídanse en grupos y distribuyan por las tierras. Aquellos que puedan, deben unirse a una secta. Si no pueden, entonces confórmese con el trabajo y familiarícese con el funcionamiento de las regiones. Una vez al mes, informe a Jargón sobre cualquier cosa de importancia. Liam sacó varios anillos espaciales de su bolsillo y se los dio a Jargón. Esos deberían tener unos 250 metros cúbicos de espacio en total. He añadido 45,000 piedras, hora, para que las dividas entre los grupos. Jargón los aceptó a regañadientes y parecía preocupado. Los miembros de Bloodtroop que los rodeaban alzaron las cejas en estado de shock. Esa no fue una suma pequeña. Mi señor, esto es demasiado. ¿No los necesitará usted mismo? ¿A dónde irá? Liam alzó una ceja ante la preocupación de Jargón. Al estudiar sus ondas mentales, Liam se dio cuenta de que el hombre era sincero en su preocupación. Es confiable. No sé el resto, pero si todos son como él, entonces no tendré nada de qué preocuparme. Esos anillos no son solo para almacenamiento y dinero. Están llenos de técnicas de rango 2 y 3, hechizos, píldoras, métodos de cultivo y templado corporal, así como runas sionicas. Los he separado en diferentes elementos para que puedas distribuir. Ante sus palabras, Jargón comenzó a sudar profusamente y los miembros de la trope tenían expresiones con los ojos muy abiertos. Jerga tartamudeó mientras intentaba encontrar palabras que decir, pero su lengua estaba hecha un nudo. No necesito un agradecimiento. Hazte fuerte y sé útil. Piensa en ello como una inversión con la que eventualmente me devolverás el dinero. Siguió el silencio. ¿Qué es una inversión?, cuestionó un miembro flaco, sufriendo instantáneamente una bofetada silenciadora en la nuca. Si te necesito en algún momento en el futuro, te lo haré saber. Liam le lanzó a Jargón una mirada de complicidad, quien tragó saliva y comenzó a esparcir los anillos entre los 20 grupos de personas que contenían 100 hombres cada uno. Después de presentar sus profundos respetos a Liam, se dispersaron en direcciones aleatorias. La jerga persistió. Había una expresión solemne en su rostro y no pudo evitar sonreír levemente. Gracias, mi señor. Nunca olvidaré su generosidad. Liam sacó un último anillo y se lo dio al hombre. Hay un método de templado de rango 4 en ese anillo en sintonía con tu elemento, incluido un método de cultivo de rango 3. Jargón sintió que su ritmo cardíaco se disparaba. El hombre tuvo suerte. Solo Janice tenía un método de templado de rango 4 en su anillo, y su elemento agua coincidía con el de él. Liam levantó una mano para evitar que el hombre expresara su gratitud. No necesitaba técnicas ni hechizos que no usara. Aunque podía venderlos, Liam decidió apostar un poco con Jargón. No me decepciones. Únete a la secta más grande que puedas e infórmame una vez al mes en secreto. Tengo grandes esperanzas. Jargón asintió con firmeza. Se sentiría más incómodo si Liam no tuviera una misión para él. Después de unas pocas palabras más, Jargón agradeciéndole repetidamente, los dos se separaron y Liam quedó solo nuevamente. Lo primero que hizo fue explorar. Liam cambió silenciosamente su apariencia y se mezcló con la multitud de aleatorios. Y Lali estaba pacífica y serena. Al menos por el momento. Liam todavía estaba en una zona segura, examinando los artículos vendidos por los alegres comerciantes. Recogió algunos de sus propios objetos. Accesorios simples que lo ayudaron a pasar desapercibido, vendas negras alrededor de sus manos y brazos, ocultando los débiles grabados en su piel, y una horquilla plateada de apariencia china para recoger su largo cabello en un moño. Avanzando, Liam decidió preguntar por ahí. ¿Puede indicarme el sector más cercano, mayor? Liam le preguntó a un anciano arrugado, bajo y de rostro severo, sentado tranquilamente detrás de un puesto de ropa. Liam estaba familiarizado con la tradición de los hilalianos. Colocó su puño derecho sobre su palma izquierda, lo cual fue un gesto de respeto.
Al mismo tiempo, debía tener cuidado de no hacerlo al revés, ya que eso aparentemente iniciaría un duelo a muerte. A 1000 pasos de aquí, más allá de la colina, está la secta de la lluvia elevada, refunfuñó el anciano, rascándose la perilla. Pareces un joven ambicioso, pero a menos que seas de agua, no puedes unirte. ¿Son elementos exclusivos? El anciano asintió, con sus ojos oscuros fijos en los de Liam. Es común por aquí. La mayoría de las sectas tienen artes marciales especiales que refinan y transmiten de generación en generación, y la mayoría de las veces requiere un elemento específico. Los Seare Clan son iguales. Liam hizo una pausa por un segundo. ¿Puedes contarme más sobre ellos? Aunque Liam sabía sobre los 7 clanes, era de carácter general. Deslizó silenciosamente 10 piedras, ora, sobre el mostrador del anciano mientras hacía su pregunta. Suspirando, el anciano empujó las piedras hacia atrás, lo que hizo que Liam levantara una ceja. Niño, sé que tu gente no es la mejor, pero no a todos se les puede sobornar. Ten cuidado al hacer cosas así. De todos modos te hablaré de ellas. Liam recuperó las piedras, ora, y asintió con firmeza. Están en las tierras principales. El punto de acceso donde se reúnen todos los poderosos artistas marciales. No se permite a los civiles allí debido a su peligrosa vida silvestre, pero los hombres y mujeres allí son aún más peligrosos. Liam asintió, intrigado. Los 7 clanes viven allí. Mi conocimiento sobre ellos es poco, pero el más poderoso de todos es la secta de la luz luminosa. Son pocos en número, pero todos son del elemento luz. Liam arqueó las cejas, asombrado. Después de demorarse un segundo, frunció los labios y preguntó casualmente. ¿Existen sectas exclusivas de la oscuridad? Al instante, los rasgos del anciano se torcieron. Una mezcla de miedo, asco y rabia. Mira. Si quieres llegar lejos en este país, no hagas ese tipo de preguntas. Ya dije suficiente, date prisa. Capítulo 174. Liam quedó desconcertado por el cambio de comportamiento del hombre. Lo acompañaron y literalmente lo ahuyentaron después de hacer su pregunta. Ahora definitivamente necesito preguntar sobre eso. ¿Por qué tenía tanto miedo? Sin embargo, con las miradas graves que le dieron quienes escucharon la conversación, Liam no pudo preguntarle al puesto que estaba a su lado. Necesito un mapa. Eso debería ayudarme a localizar las zonas más incompletas de este país para poder hacer las preguntas adecuadas. Liam partió una vez más, esta vez, abriéndose paso entre la multitud y llegando a la cima de la colina. Una vez más, una hermosa escena apareció ante sus ojos. Desde el punto de vista algo alto, Liam podía ver un vasto mercado nocturno, que consistía en carpas grandes, altas y sueltas con pasillos espaciosos en el medio, llenos de todo tipo de colores, personas y sonidos. Aquí y allá, altísimos árboles de glicina blanca con hojas violetas en forma de orejas de elefante sobresalían del suelo e iluminaban las regiones con una luz suave. La espesa, ora, resumaba naturalmente de esos árboles y difundía un aroma fragante y relajante. Orbes de luz multicolores iluminaban los innumerables senderos que se extendían como serpientes en todas direcciones, subiendo y bajando las colinas. Afortunadamente, había lugares donde quedarse. Amplias posadas de formas naturales fabricadas con la misma madera de glicina. XT. Cambiando su apariencia una vez más, se fusionó con la multitud. Debería quedarme adentro el resto de la noche y entrenar. Iré a buscar a una ma. ¿Me están siguiendo? Liam interrumpió sus pensamientos cuando sintió la mirada oculta de una figura en su espalda. Estuvo allí desde su conversación con el anciano, pero supuso que era solo la multitud. Solo para estar seguro, avanzó 30 pasos, luego giró a la derecha y luego a la izquierda. Lo estaban siguiendo. La mirada de Liam se volvió fría. Esta era una zona segura. No podía matar a nadie sin correr el riesgo de que lo mataran o lo encarcelaran, suponiendo que hubiera cárceles y no ejecuciones directas. La figura en cuestión no lo miraba con sed de sangre o malas intenciones, y ni siquiera parecía que el hombre fuera un cultivador, pero Liam no quería correr ningún riesgo.
Mientras contemplaba donde matara la figura, se escuchó un silbido detrás de él. PST. Al girar la cabeza hacia la fuente de la voz, los ojos de Liam se entrecerraron al sentir que el hombre lo saludaba desde un callejón oscuro. Bueno, su tumba. Al acercarse al callejón, Liam estaba preparado para desenvainar sus espadas cuando se dio cuenta de que su perseguidor ni siquiera era un cultivador. Era un hombre flacucho, con aspecto de Beasley, que vestía una gran capa. «Te escuché preguntar sobre alguna secta exclusiva de la oscuridad», preguntó con una sonrisa traviesa. Liam frunció el ceño y permaneció en silencio. «Puedo hablarte de ellos por un precio. 30 piedras». Con un suspiro, Liam sacó 30 piedras, ora, y se las arrojó al hombre. Los aceptó con una sonrisa y los guardó con avidez en sus bolsillos antes de volverse hacia Liam. «Hay uno», susurró, mirando ansiosamente su entorno en caso de que hubiera alguien escuchando. Hace mucho tiempo, fueron exiliados debido a las artes prohibidas que practicaban. No eran tanto una secta de oscuridad, pero solo aquellos con el llamado corazón negro podían unirse. Inclinándose hacia Liam, pronunció un nombre. El Templo de la Sombra. Liam permaneció pensativo en silencio, con la mirada dura. ¿Qué artes prohibidas? ¿Dónde están ahora? La comadreja negó con la cabeza. No lo sé, ya era bastante malo que fueran exiliados por los 7 clanes, así que estaba bastante prohibido. Los veteranos divagadores dicen que todavía están ahí afuera, planeando algo en secreto, pero ha pasado tanto tiempo que dudo que a la mayoría de la nueva generación ya le importe. Al notar la expresión confusa en el rostro de Liam, el hombre continuó, bajando el volumen de su tono. Mira, nuestro país tiene una larga historia con el Imperio Dual y los imperialistas. Mucho antes de que nacieran mis bisabuelos, atacaban constantemente nuestras tierras e intentaban apoderarse de ellas. Con el nacimiento de nuestra potencia, nos volvimos más fuertes que nunca y ellos se detuvieron como los cobardes que eran. Liam quiso preguntar quién era el hombre fuerte, pero el hombre se encogió de hombros. Los lugareños no sabían mucho. Algunas facciones se dividieron y querían venganza, otras deseaban orden y paz. El Templo de las Sombras era lo primero, eso es todo lo que sé. Dicho esto, la comadreja se puso la capa sobre la cabeza y se escabulló. Liam tarareó para sí mismo mientras pensaba. No sabía si lo mejor para él sería buscar un clan exiliado que tal vez ya no exista o ya no. Si los lugareños no lo encontraban, él seguramente no podría. Incluso si existiera, no había garantía de que fueran lo suficientemente fuertes como para proporcionarle a Liam recursos para cultivar, forjar y entrenar. Sin embargo, el aspecto de las artes prohibidas ciertamente le hizo sentir curiosidad. Sin mencionar que si estaban escondidos, sería mucho mejor para Liam, si lo aceptaran, por supuesto. Al menos debería explorar las otras sectas y ver si se adaptan a mis necesidades. Si no encuentro nada, intentaré buscarlos. Liam salió del callejón y buscó un puesto de mapas. Al encontrar uno, rápidamente compró el mapa más grande y detallado que vio, que nombraba las regiones de Hilali y describía vagamente las sectas a las que pertenecían. Hilali no era tan grande como Echoria, pero todavía estaba en la puerta principal. Las tierras principales estaban a más de 2 millones de pasos de distancia. Guardando el mapa en su anillo, Liam se dirigió a una posada con una apariencia diferente. El interior estaba iluminado por orbes de luz violeta, llenos de hombres y mujeres risueños y sonrojados que se lo pasaban bien. «Una habitación, por favor», le pidió Liam a la mujer regordeta que vestía una bata de artes marciales detrás del mostrador. Ella sonrió y pidió 5 piedras, que Liam pagó rápidamente y recibió una ficha blanca brillante como respuesta e indicaciones para llegar a una habitación. La habitación en sí no era gran cosa, pero todo estaba hecho de madera natural y plantas. Incluso la cama y la luz que cuelgan desde arriba. Liam colocó sus pergaminos a su alrededor y comenzó a estudiar, cultivar y entrenar hasta la mañana. Capítulo 175. Pasaron las horas. Mientras Liam cultivaba, estudiaba simultáneamente Blood Arts y los intentos de Rebel de crear hechizos con Blood Weaving. Mientras tanto, su núcleo corroía repetidamente las impurezas.
Al mismo tiempo, había tratado de inscribir y tratar de crear un hechizo simple para su oscuridad. Su comprensión era tan débil, según sus estándares, que Liam se sintió avergonzado cuando creó los significados y los vínculos. Era como una persona legalmente ciega que intenta describir colores. Así de difícil era realmente crear un hechizo, en parte debido al método poco ortodoxo de inscripción de Liam. La motivación de Liam no decayó. Todo el mundo tenía que empezar por algún lado. Estudiar los pergaminos de Rebel definitivamente le dio una ventaja sobre los demás, y las artes de sangre ya no eran tan difíciles de entender. Después de concluir su sesión de cultivo, Liam tenía un ligero ceño fruncido. Era un completo cultivador de rango 2, según los estándares humanos. Con un cuarto centro de poder, su sistema de clasificación había cambiado, al igual que su velocidad de progresión. Sin embargo, Liam estaba seguro de que podría matar fácilmente a cualquier cultivador de rango 2 con el mismo nivel de fuerza que él. ¿Y con su forma asura? Él mató a Janice, un profesor de batalla de rango 3 con un cuerpo de rango 4. Aunque eso le hizo sufrir durante semanas y no pudo entrenar activamente debido a la reacción que sufrió. Al concluir su sesión de entrenamiento, Liam se vistió y salió cuando era de día. Durante la mañana, los dueños de los puestos trabajaron en el reabastecimiento de su mercancía. Gritos y órdenes resonaban en cada esquina, pero la cálida luz del sol y el canto de los pájaros suavizaban la atmósfera. Liam miró el mapa que tenía en las manos y escaneó las regiones. La mayoría de las sectas estaban separadas por paisajes naturales, como ríos, lagos o montañas. Algunas sectas vivían en montañas y otras encima de cascadas. No todas las sectas eran grandes. Dependiendo de su tamaño, abarcaban desde unos pocos cientos de discípulos hasta 10.000. Esto también determinó cuánta tierra poseían y sobre la que se les dio control. Para que una secta reclame más tierras, tendría que desafiar a otra secta por las suyas. Algunos sectores ni siquiera tenían tierra. Los 7 clanes eran diferentes. Aunque sus números no eran los más altos, especialmente la secta de la luz luminosa, sus discípulos eran todos expertos poderosos. Al mismo tiempo, dividieron las gigantescas tierras principales en 7 secciones diferentes, donde vivían las sectas más grandes. Aunque las zonas seguras hacían que pareciera que todo era perfecto, el verdadero gango era el perro come perro. Mientras Liam continuaba explorando, descubrió la vida silvestre de Hilali. Las bestias espirituales eran, de hecho, un tipo diferente de bestia mágica. En las tierras de cultivo, Liam vio tortugas del tamaño de camiones que ayudaban a regar los cultivos y llevaban a los agricultores sobre sus espaldas sin destrozarlos. De hecho, eran bestias mágicas, solo que mucho más amigables y dóciles. Solo era así en las zonas seguras, supuso Liam. ¿Forjar con sus piezas produciría un efecto diferente? Necesito salir de esta zona segura ya. Liam perdió el agarre de sus espadas. Pasaron 3 días. Liam finalmente había salido de la zona segura, junto con una multitud de personas que hicieron lo mismo. La mayoría eran mercenarios ambiciosos que planeaban triunfar. Una señal de advertencia regular informaba a los grupos de los peligros que se avecinaban, pero no había ningún ataque abrupto esperando en una emboscada. De hecho, la civilización bullía tanto fuera de las zonas seguras como dentro. Había pequeñas aldeas erigidas sobre exuberantes llanuras, en las grietas de las montañas y sobre acantilados rocosos. Aunque había planeado entrar al desierto a primera hora y cazar bestias espirituales, Liam se detuvo. La secta de la lluvia elevada no me aceptará debido a mi elemento, pero siempre pueden indicarme la dirección correcta. Entre los descansos del entrenamiento y el cultivo, Liam tardó otros 3 días en llegar a la secta de la lluvia elevada, siguiendo las filas de personas que se dirigían hacia allí. El sector en sí era un gran pabellón. Arquitectónicamente, se parecía a los antiguos edificios chinos, con techos de tejas curvas y aleros volados. Fue erigido sobre una pequeña extensión de tierra rodeada de ríos caudalosos. Las damas vestidas de azul en la entrada dieron instrucciones a aquellos que deseaban realizar la prueba de su sector.
Después de preguntarles brevemente, Liem descubrió que el requisito mínimo para unirse era un mar de conciencia de rango 1, un cuerpo de rango 3 y un núcleo de rango 2. Y por supuesto, estar en sintonía con el agua. Dependiendo de la edad, podrían incluso reducir esos estándares y aceptar a no cultivadores para entrenar desde el principio. La secta Soren Ren es un clan de tamaño mediano. Sinceramente, su sistema se parece a la política coreana, solo que son menos restrictivos en cuanto a los recursos. Dependiendo de la base de cultivo y la competencia con el arte marcial único del clan, se les otorgaría un rango específico dentro del sector. Los discípulos más talentosos recibirían mayores recursos y técnicas, mientras que los más débiles tendrían que completar misiones y asignaciones para lograr los mismos resultados. No están basados en un linaje, lo cual es algo bueno. El trabajo duro tiene su recompensa. ¿Te gustaría ver nuestras artes marciales, joven?, dijo la hermosa dama vestida que le explicó todo a Liem. Ya que eres tan curioso, añadió con una sonrisa deslumbrante. Curioso por sus habilidades, Liem asintió. Con su aura reprimida, la dama no sabía que Liem tenía la misma fuerza que ella. La discípula de Soren Ren se retiró a un lado y desenvainó su espada estampada. Era más pequeña que la katana de Liem pero más larga que su espada corta, mientras que el material del que estaba hecha no tenía un brillo metálico. Brillaba de color azul por sí solo, lo que hizo que Liem levantara las cejas. Está hecho de una bestia espiritual. Antes de que pudiera preguntar, la discípula cerró los ojos y luego los abrió. Con una serie de movimientos ágiles y delicados, blandió su espada en el aire como si estuviera bailando. Para sorpresa de Liem, la niebla se acumuló en su espada y formó pequeñas gotas de lluvia que irradiaban agudeza. Con un último golpe, todas las gotas de lluvia atravesaron el aire como balas. Gorro. Se estrellaron contra una roca y la atravesaron. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.